Vamos a Proverbios capítulo 10, versículo 9. Continuamos con nuestra serie de la mayordomía financiera. Y habíamos dicho que la forma en la que manejamos nuestro dinero tiene mucho que ver o mucho que decir acerca de quiénes somos interiormente. Nos habla de las cosas que valoramos, de los principios que tenemos y los pensamientos que subyacen en nuestras decisiones. Proverbios 10:9 dice: el que camina en integridad anda confiado, mas el que pervierte sus caminos será quebrantado. Busquemos al Señor en oración. Te suplicamos, oh Padre, que nos bendigas con la meditación, la instrucción de tu palabra. Concédenos, Señor, atención, discernimiento. A mí ayúdame a expresar con claridad las reflexiones sobre este tema. Que tu Santo Espíritu tome esta enseñanza y la aplique en nuestros corazones, para que podamos, con una limpia conciencia, avanzar en la práctica de la piedad. Pedimos en los méritos de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Apuntamos entonces, hermanos, a un cambio interior primeramente, para que se pueda producir un cambio exterior. Porque como dice el dicho, aunque la mona se vista de seda, mona queda. Entonces, si trabajamos cosméticamente o estéticamente, puede ser que solucionemos algunos de los problemas que tienen que ver con nuestra mayordomía. Pero posiblemente esas cosas que tienen que ver con lo interior hagan que volvamos a incurrir en los mismos errores y en los mismos malos caminos. Los cambios cosméticos son temporales, los cambios internos son duraderos. Entonces trabajamos en una transformación interior que lleve a cambios exteriores que duren por el resto de nuestra vida. La mayoría de los problemas con el manejo, la administración de nuestras finanzas, mencionamos varios, como gastar más de lo que debemos, contraer deudas inapropiadas, no tener un plan de ahorros o de planificación, y el típico problema que describe muchos de los hogares en nuestra sociedad, incluso entre los creyentes, es que no llegamos a fin de mes, como con frecuencia podemos pensar o podemos evaluar que nos sucede. Entonces, recordemos lo que hemos visto hasta el momento. Hemos visto que debemos vernos a nosotros mismos como administradores, no como dueños, aunque entendemos que Dios bendice y aprueba la propiedad privada y que somos propietarios legales de todo aquello que tenemos, pero debemos emocionalmente desprendernos de nuestras posesiones como viéndonos a nosotros mismos como administradores para ser más efectivos. Debemos también aprender a ser felices con lo que Dios nos da, a encontrar el contentamiento en los recursos que Dios nos ha concedido en su providencia, sin que esto signifique no ser esforzados por avanzar. Debemos encarar nuestra vida financiera con perseverancia, pero mirar hacia todas las áreas de nuestra vida y no solamente pensar en lo económico en el día de hoy, sino pensar en esa carrera de larga distancia y con varios obstáculos
donde debemos esforzarnos por llegar. Y debemos aprender a ser ahorradores, diferenciando necesidades de deseos. En segundo lugar, si queremos una prosperidad integral, no solamente vamos a trabajar nuestra actitud frente a la vida, sino que vamos a trabajar en nuestro carácter. Las bases sólidas en un carácter es lo que nos va a ayudar a tomar las decisiones acertadas, y no solamente en el área económica, sino en las distintas decisiones que debemos tomar en nuestra vida. Vamos a considerar este concepto, hermanos, que es el de la madurez. Estoy citando muchas cosas que menciona Panasiuk en su libro. Un ejemplo que me gusta es cuando él dice que cuando éramos niños había ciertas comidas que no queríamos comer, sobre todo verduras, sopas, ¿verdad? Hígado, mondongo. Usted podrá ahí en la lista aquellas cosas que no le gustaba de niño. Pero cuando creció y maduró, se dio cuenta que había cosas que le daban de niño que eran nutritivas, que eran buenas para su salud. Nosotros lo vemos con los niños nuestros, muchas veces rechazan las ensaladas, hay que forzarlos para comer, pero ya cuando uno es grande y va al médico con sus resultados de análisis, le dice, tiene que comer más verduras, tiene que meter más verde en su dieta, tiene que dejar esto y lo otro que es tan apetitoso, pero sabemos que nos hace mal. Entonces, ¿qué pasó en nuestra vida? Cambiamos nuestra alimentación porque todavía nos sentimos amenazados con las reprensiones de nuestra madre para que comamos esas verduritas. O llegamos a la madurez y al aprendizaje para discernir que hay ciertas cosas que son buenas, aún más allá del gusto. En el paso del tiempo hemos aprendido a tomar algunas decisiones y a buscar aquello que es más beneficioso, no solamente lo que es agradable, a valorar las comidas nutritivas. Bueno, lo mismo ocurre también en las decisiones económicas. Por eso es necesario también que maduremos y que crezcamos en nuestro carácter para poder tomar decisiones diarias que nos lleven a nuestro bienestar. En términos bíblicos, el autor de los Hebreos utiliza el ejemplo de la comida y les dice a los hermanos, el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Y obviamente este principio bíblico es abarcativo, pero podemos tomarlo también para aplicarlo a nuestra mayordomía. Nadie va a tomar esas decisiones económicas por nosotros, en tanto somos adultos independientes. Tenemos que hacerlos por nuestros medios, tenemos que aprender cuál es el camino, tenemos que proponernos recorrer ese camino. No debemos caer en el problema que se menciona hoy en día varias veces de una adolescencia extendida. ¿Escucharon hablar o leyeron algunos artículos que hablan de que hoy en día la adolescencia se ha extendido hasta los 30, 35, dicen algunos? Porque lo que antes hacían los jóvenes de menos de 18 años, la manera en la que gastaban el tiempo y los recursos que tenían, que posiblemente ni los ganaban, sino que se los daban sus padres, ahora se ven esos mismos patrones incluso en personas mucho mayores, o sea, psicológicamente adolescentes, actuando impulsivamente, conduciéndose de una manera inapropiada respecto a la mayordomía, y esto puede abarcar tanto la mayordomía del tiempo como de los recursos. Pero sabemos entonces, hermanos, que la madurez implica paciencia, implica integridad, implica honestidad, implica transparencia en las relaciones,
tiene que haber un amor comprometido por los demás y una buena dosis de dominio propio. Entonces, si no desarrollamos estas virtudes, que ciertamente son espirituales, y aunque puede darse en una persona por un ejercicio del autocontrol, pero principalmente en el creyente tiene que ver con un fruto espiritual, no vamos a poder llegar a un carácter maduro y tampoco a una prosperidad integral, porque recuerden que hablamos de una prosperidad integral, una prosperidad financiera producto de una aplicación de los principios bíblicos a nuestras finanzas, lo cual no necesariamente es una garantía de prosperidad económica, porque eventualmente en la soberanía de Dios puede haber otra disposición, pero en términos generales, la aplicación de los principios bíblicos tienden a la prosperidad si estamos actuando consecuentemente. Alguien dijo que el carácter es como un boomerang. ¿Han visto los boomerang? Dice, eventualmente volverá a mí, pero puede ser útil si lo controlo, o puede golpearme si no lo controlo. Uno de los padres fundadores de Estados Unidos, llamados Thomas Paine, dijo, carácter, mejor cuidarlo que recobrarlo. Un filósofo alemán llamado Arthur Schopenhauer decía, en los pequeños detalles, cuando se está desprevenido, es cuando el hombre pone de manifiesto su carácter. El famoso C.S. Lewis, en Mero Cristianismo, dice así, si hay ratas en el sótano, probablemente te encuentres con ellas si entras de forma repentina. Pero la velocidad con la que han ocurrido las cosas no es lo que ha hecho que las ratas existan. Solamente no les has dado tiempo para esconderse. De la misma manera, la provocación repentina no me hace estar de mal humor. Simplemente muestra lo malhumorado que soy. Otra persona dijo que la mejor forma de saber qué tipo de persona es un individuo depende de cómo trata a las personas que no pueden resultarle en ningún beneficio y cómo trata a las personas a las que no puede contraatacar. Bien interesante esto. Entonces nos lleva a considerar el principio de la integridad. Una de las marcas importantes en el carácter maduro es la integridad personal. Quisiera que vayamos a un pasaje en Segunda de Crónicas, capítulo 19. Segunda de Crónicas 19, versículo 8. Está Josafat, el rey Josafat que nombra unos jueces. Y dice así, puso también Josafat en Jerusalén algunos de los levitas y sacerdotes de los padres de familia de Israel para el juicio de Jehová y para las causas. Y volvieron a Jerusalén y les mandó diciendo, procederéis asimismo con temor de Jehová, con verdad y con corazón íntegro. En cualquier causa que viniere a vosotros de vuestros hermanos que habitan en las ciudades, en causas de sangre, entre ley y precepto, estatutos y decretos, les amonestaréis que no pequen contra Jehová, para que no venga la ira sobre vosotros y sobre vuestros hermanos. Haciendo así, no pecaréis. ¿Cuál fue el corazón de la amonestación y la orden de Josafat? Que estos jueces procedieran con integridad. Stephen Carter, un profesor de la Escuela de Leyes de la Universidad de Yale, una universidad
muy importante en Estados Unidos, escribió un libro que se llamaba Integridad. Y él dice que esto requiere de 3 pasos concretos: discernir lo que está bien y lo que está mal, actuar de acuerdo a esas convicciones, aún a pesar de tener que pagar un precio en lo personal por hacerlo, y en tercer lugar, expresar abiertamente frente a otros que uno está de acuerdo a su propio está actuando de acuerdo a su propio discernimiento del bien y del mal. Resumidas cuentas, integridad es, y así lo define Panasiuk, hacer lo que se tiene que hacer, cuándo se tiene que hacer, cómo se tiene que hacer, sin importar las consecuencias. ¿Escuchó eso? Hacer lo que se tiene que hacer, cuándo se tiene que hacer, cómo se tiene que hacer, sin importar las consecuencias. En el caso de los cristianos, lo que se tiene que hacer debe estar informado a nuestras conciencias por la palabra de Dios. Porque si tenemos una mala escala de valores, podemos llegar a una integridad entre comillas. Alguien puede estar actuando íntegramente conforme a sus valores y parámetros, pero esos no son fundados en la Escritura. Entonces tenemos que descubrir, por así decirlo, conocer la voluntad de Dios y las cosas que creemos y aprender a vivir de acuerdo a ellas, cueste lo que nos cueste. Este es el tipo de hombres y mujeres que este mundo necesita y los que más escasean. Que haya consistencia entre nuestras creencias y en nuestra práctica, porque todos en algún punto somos confrontados por esas inconsistencias. De hecho, el venir a la iglesia y exponernos a las mismas verdades una y otras veces es de gran bendición, porque ninguno de nosotros vive a la altura de las verdades, aun cuando ya las conocemos. Pudiera ser que alguien diga, oh, hoy conocí algo nuevo que no estoy practicando. Gloria a Dios, me voy a esforzar por practicarlo. Pero esa persona va a venir el año siguiente y va a decir, esto lo aprendí el año pasado y todavía lucho. Pero no debe llevarnos esto a una desesperación, sino a un ánimo por seguir avanzando en nuestra práctica de la piedad para que nuestro conocimiento no se distancie sobremanera de la aplicación de nuestro conocimiento. Por eso leíamos en Santiago la importancia de ser hacedores de la palabra y no solamente oidores. Si queremos entonces disfrutar de una prosperidad integral, en primer lugar debemos desarrollar un carácter íntegro. Y esa es la idea de algo íntegro, que está unido, que es sólido. Algo que se desintegra, se parte en muchos pedazos. Algo que no es íntegro tiene muchos pedazos, pero algo íntegro es consistente, es sólido. Abraham Lincoln dijo una vez algo muy interesante. Tú puedes engañar a todos algún tiempo. Puedes engañar a algunos todo el tiempo, pero no puedes engañar a todos todo el tiempo. ¿Escucharon eso? Puedes engañar a todos algún tiempo, o puedes engañar a algunos todo el tiempo, pero no puedes engañar a todos todo el tiempo. Eventualmente la gente que está a tu alrededor sabrá quién realmente eres, especialmente la gente que está cerca nuestro. Nuestra familia saben de nuestras luchas, de nuestras debilidades, de las flaquezas en nuestro carácter. Pero cuando haya debilidades en el carácter, hermanos, amados, debemos recordar que aquí venimos para ser edificados. Leemos nuestras Biblias, o como decía alguien, no leas la Biblia, deja que la Biblia te lea a ti y te diga quién eres, para que puedas orar y pedirle a Cristo que ese que eres tú sea transformado al Cristo que dice la Biblia. Pudiera ser que muchas de las dificultades que atravesamos, entre ellas las económicas, y aclaro que no todos los casos, porque puede haber casos que no aplican en esto, pero en muchos de los casos, esas dificultades económicas son el instrumento de Dios
para moldear nuestro carácter. Y si esto es así en tu vida, hermano, entonces tienes un motivo para darle gracias a Dios por esas dificultades. Gracias, Dios, por estos problemas económicos que tengo, porque estás moldeando mi carácter. ¿Se ha puesto a pensar usted qué terrible sería para una persona cuyo carácter no es maduro ni agradable al Señor que tenga prosperidad? ¿Cómo usaría esos recursos y ese dinero? Y lo vemos en estos jóvenes que rápidamente ascienden a la fama, ya sea porque son cantantes o porque son famosos en alguna área. Cómo su vida se va en declive en cuanto a muchas áreas, pero evidentemente en lo moral principalmente. Entonces hay dos historias que vamos a considerar ahora. Una es la de alguien que fue el abogado de Al Capone. Todos conocen a Al Capone, me imagino. Sacando los niños aquí, todos habrán escuchado de Al Capone, el famoso gángster mafioso de Estados Unidos. Tenía un abogado que le decían Easy Eddie. Easy en inglés significa tranquilo. Entonces sería el Eduardo Tranquilo, Easy Eddie. Y este Easy Eddie tenía la fama de ser uno de los mejores abogados de Estados Unidos porque tenía una capacidad de manejar todos los casos más difíciles al punto tal de que el mismo gobierno de Estados Unidos había invertido una gran cantidad de dinero para poner en la cárcel a Al Capone, pero este abogado se encargaba de cubrirlo de todos los modos y con éxito, y no lo podían encarcelar a Al Capone. Por su parte, Al Capone le daba a este inteligente abogado un sueldo respetable, le daba lujo, le daba poder político, y dice que tenía una casa que cubría toda una manzana en Chicago. Toda una cuadra entera. Este Easy Eddie estaba casado y un día con su esposa tuvieron un hijo. Y cuando el hijo fue creciendo en la escuela y los compañeritos que sabían que era el abogado de Al Capone empezaron a hacerle algún tipo de bullying o bromas acerca de que él era el abogado de un mafioso. El padre era el abogado de un mafioso. Este hombre quería mucho a su hijo, proporcionaba una buena educación, dinero, vacaciones, la mejor vestimenta, imagínense, con esos recursos, automóviles. Pero pasó el tiempo y había algo que pesaba en la mente de Easy Eddie que no podía darle a su hijo. A pesar de todas las cosas materiales, él no le podía dar a su hijo el legado de un buen nombre. Una buena fama, un buen testimonio, podríamos decir. Y eso de algún modo fue incomodando tanto a este hombre, aun cuando ya los hijos estaban grandes, pero venían ya los nietos, pero llegó al punto de estrés tan grande que entonces él mismo decidió presentarse ante las autoridades de Estados Unidos, reconocer de que él no era un buen ejemplo para su hijo y colaborar con el gobierno norteamericano para que pudieran poner preso a Al Capone. Y el abogado Easy Eddie, como se imaginarán, fue acribillado a balazos en una oscura calle de Chicago no mucho tiempo después. Pero recordemos lo que hablábamos de la integridad. Hacer lo que se tiene que hacer, cuándo se tiene que hacer, cómo se tiene que hacer, sin importar las consecuencias. Ahora hay una segunda historia que tiene que ver con un desconocido piloto de la Fuerza Aérea Norteamericana. El 20 de febrero de 1942, durante una de las batallas que se dieron entre los aviones japoneses y un portaavión
portaaviones norteamericano tenían órdenes de atacar unas posiciones japonesas cerca de Nueva Guinea, pero desafortunadamente para los norteamericanos, la nave fue detectada y entonces los japoneses enviaron bombarderos para atacar el portaaviones. Entonces hubo un enfrentamiento entre los aviones norteamericanos y los aviones japoneses. Dice que los primeros 9 aviones japoneses fueron destruidos por los norteamericanos. Se acercaban, ¿verdad?, para destruir el portaaviones. En una de esas guerras, si destruyen un portaavión, saben que los aviones dependen de tener el portaaviones para aterrizar, cargar su combustible y poder atacar de nuevo. Entonces era una gran victoria. Pero los aviones norteamericanos defendieron a los primeros 9, pero venían otros aviones a atacar. Y entonces había quedado solamente 2 aviones para defender el portaavión. Para mal de males, uno de esos aviones se le trabó su ametralladora. Y el único avión que quedó en la capacidad de guerra fue el avión de este soldado con el que comenzamos la historia. Y en un acto de absoluto heroísmo, este piloto se dispuso para pelear contra los 9 aviones japoneses y derribó su primer avión y derribó su segundo avión y ya llegó un punto donde realmente él estaba recibiendo los bombardeos, ¿verdad?, de los aviones enemigos, pero hasta se esforzó al punto tal de, aun cuando ya no tenía municiones, con su mismo avión provocar que los otros aviones chocaran o dañarle las alas, al punto tal de evitar que todo el portaaviones sea destruido y sus compañeros sean muertos. Algunos decían que fue un acto tan asombroso que le dio tiempo suficiente para que vinieran refuerzos. Y bueno, finalmente cuando terminó la guerra, fue destacado por su valentía, por su coraje, y recibió el galardón más alto que puede tener alguien en el ejército de Estados Unidos, la Medalla de Honor del Congreso. Y ese joven piloto demostró su valentía, la renuncia a su valoración personal con tal de defender a su país, pero de salvar también a sus compañeros. Su nombre era Bach O'Hare y fue distinguido por su firme carácter y abnegación. Hay un aeropuerto en la ciudad de Chicago que tiene el nombre de Bach O'Hare en honor a él. Y usted se preguntará qué tiene que ver estas dos historias, por qué traemos estas historias para relacionarlas con el tema de la integridad. Y lo cierto que este piloto, Bach O'Hare, era el hijo de Easy Eddie. Él había aprendido un legado de su padre. No se quedó siendo el abogado corrupto de ese mafioso que se encargaba de ocultar todas sus trampas, sino que se paró firme, aún dispuesto a las consecuencias por hacer lo que era correcto, como era correcto, en el momento correcto, dispuesto a sufrir las consecuencias. Pensemos, hermanos, cuáles son las cosas que valoramos. ¿Cuáles son las cosas que valoramos en nuestra vida? Hay tantas cosas que son valiosas. Podemos hablar de afecto, cariño, amor, las amistades, las relaciones con las personas cercanas, el amor propio, el orgullo por los logros, la integridad personal,
el avance laboral, los ascensos, las promociones, las experiencias, las aventuras, el ayudar a los demás, el hacer buenas obras, el tener una capacidad económica, cosas de valor o dinero, la cooperación, el trabajo en equipo, una estabilidad económica, una fama, un buen nombre o llegar a ser conocido, una familia, la integridad, la honestidad, la sinceridad, la lealtad, la obediencia, el deber, la libertad, la independencia, la autonomía, la paz interior, el placer, la diversión, el entretenimiento, el disfrutar la vida, el poder, el control, la influencia, la posición social, el estatus, el respeto de los demás, la responsabilidad personal, la sabiduría, nuestra salud mental o física, nuestra seguridad social, nuestro desarrollo personal, la creatividad, la competencia, los logros personales, el orden, la tranquilidad, la estabilidad, el sentido de pertenencia, sentirnos amados, nuestra vida espiritual, nuestra relación con nuestro Creador. Una larga lista, usted puede decir, pero pastor, son tantas cosas. Algunas cosas son muy buenas, otras son más espirituales, otras no son malas, pero si están en el orden incorrecto, puede ser que entonces no sean las más apropiadas y tenemos que poner todo esto en orden. Necesitamos sabiduría, necesitamos la guía de Dios y de su palabra para que nuestra conciencia esté informada. Pero debemos pensar a la luz de todo esto, hermano, ¿en qué lugar pondríamos la integridad personal? Y dentro de la integridad personal hay una de las cosas que debemos evaluar, que es el valor de nuestra palabra y el compromiso. Dice Mateo 5:37, pero sea vuestro hablar sí, sí, no, no, porque lo que es más de esto, de mal procede. En el contexto, el Señor Jesús hablaba de que no había que incurrir en juramentos. No era necesario jurar por el templo, jurar por el altar como tenían las costumbres los judíos, jurar por los cielos. Incurrían en juramentos como para darle credibilidad a las palabras, pero lo que el Señor les enseña es, sea tu hablar creíble. Esto tiene que ver con tu honestidad, con tu veracidad, con la integridad de un hombre. En el Salmo 15, hablando del hombre íntegro, dice, el que aún jurando en daño suyo, no por eso cambia. El que se compromete a algo, pero después se da cuenta que no le conviene, no cambia. Acepta eso, aunque no le convenga, porque hay un compromiso de por medio. ¿Cuántos de nosotros hemos experimentado la triste situación de ser engañados o de enfrentar la deshonestidad en algún trato, en algún negocio? Quizás alguien nos ha engañado, defraudado con su palabra en algo que no era del todo honesto. Yo ya lo conté una vez y lo vuelvo a contar porque me volvió a pasar. Uno compra mamones chinos en la calle, ¿verdad? Y le dicen 2 kilos y uno agarra la bolsita. Y la última vez pues, era exagerado, eran 2 bolsitas, supuestamente 2 kilos, 750 gramos cada uno. Imagínense cómo ganan plata con su rotulito de 2 kilos por 1.000 colones, vendiendo 1,5 kilos. Pero no es solo en la calle y en el comercio. En el día a día nos enfrentamos con muchos tipos de falsedades o deshonestidades. ¿Cuántas veces las personas se comprometen en algún tipo de negocio o algo y no cumplen lo que con sus mismas palabras aceptaron? Y ahí aparecen todas las mentiras o falsedades para cubrir el engaño. Decir la verdad es decir las cosas como son en realidad.
Debemos enfatizar en decir la verdad si queremos ser personas íntegras, en no disimular, en no exagerar o minimizar. A veces se exageran demasiado las cosas, pero es tan exagerado que ya no es una exageración de la verdad, ya es una mentira. A veces se minimizan tanto que es una mentira. Y a menos que usted se encuentre en una de esas situaciones excepcionales donde engañar de algún modo signifique salvarle la vida a alguien, como Rahab o las parteras de Egipto, no pensemos que hay excusas. Podemos ser sinceros con nuestra situación si no podemos cumplir un compromiso, pero debemos reconocer nuestra falta. Debe haber honestidad en nuestro actuar. Y posteriormente un actuar consecuente a eso. Porque está aquel que toma un compromiso y llega a la situación donde dice, no puedo pagar. No puedo pagar, pero cuando pueda te lo pago. Pero luego puede y no paga. Y es triste muchas veces escuchar esto, que los cristianos a veces no quieren hacer negocios con otros cristianos. Tristísimo. Es triste muchas veces que un cristiano tenga deuda con otro cristiano, pero no la honre como honra la deuda con aquel que es un impío. Como si el cristiano, por ser cristiano, entonces no va a poder tomar ningún tipo de represalia. Aprovecharse de eso es deshonesto. Y es ofensivo para Dios y para la iglesia. Son lecciones importantes que muchas veces hasta nos fueron instruidos desde niño. ¿Recuerdan el juego verdad o consecuencia? Una determinada pregunta, alguien tenía que decir la verdad y si no, había una consecuencia que se elegía por el grupo. Y eso debe darnos una lección aún a los adultos. Esa enseñanza materna de decir la verdad siempre y así evitar el mal, también apunta a nuestra vida de adulto. No debemos caer en un relativismo moral, hermanos. A menos que tengamos la convicción bíblica de estar haciendo lo correcto, no debemos engañarnos a nosotros mismos en nuestros compromisos. De ahí la importancia de que tenemos mandamientos, de que no hay un relativismo moral. Cada decisión viene con una consecuencia, sea una bendición o sea algo negativo. La frase era: las mentiras tienen patitas cortas. En Estados Unidos hubo un caso, bastante famoso a nivel internacional del engaño, la infidelidad de Bill Clinton con la señorita Mónica Lewinsky. La información dice que le costó al gobierno de Estados Unidos $40 millones la investigación del caso, porque simplemente él no dijo la verdad. Nosotros tenemos que considerar que vivimos en un mundo de engaños, hermano. Hay engaños, pero por todos lados. Hasta hoy en día somos más conscientes de que hay engaños mundiales y trascendentales, que vivimos en un mundo donde la pantalla, lo visible, lo estructurado, lo armado es un engaño. Pero el creyente en medio de este mundo debe resplandecer como un luminar, como la iglesia de Cristo
que es sal y luz en este mundo. Por eso es tan importante que seamos íntegros y nuestros negocios, nuestra forma de conducirnos económicamente, va muy asociado a nuestra integridad y a nuestra forma de hablar. Porque por el hablar viene el engaño. Yo llevo el carro al mecánico, ¿verdad? El mecánico, lo traigo porque pierde un poquito de aceite. El mecánico va y ve ahí una manguerita allí, cambia la manguerita, ya no pierde aceite, pero entonces aprovecha y le saca otra parte y otra pieza, y entonces después le dice, fue la manguera, fue esta pieza, fue la otra. No era necesario cambiar todo el resto. Pero usted no estaba ahí para verlo, ni tampoco tiene los conocimientos para afirmarlo. Por eso cuesta encontrar un mecánico de confianza. Pero eso se da en todos los aspectos. Todas las áreas se puede dar. En su trabajo puede haber una manera en la que usted puede engañar. Quizás no vende mamones chinos, quizás vende otra cosa, quizás da un servicio. Pero usted puede ser una persona que se aprovecha de ciertas situaciones, saca la ventaja de eso, ya sea en el uso del tiempo, de los recursos, y está actuando sin integridad, aunque no haya manera de comprobarlo, porque del otro lado nadie puede comprobarlo. Pero Dios sí lo ve. Se dice que una vez hubo una crisis en el sistema financiero bancario japonés y que hubo toda una política que animaba a las personas a tomar préstamos, que finalmente luego, como dicen, estalló esa burbuja y muchos fueron defraudados. Pero eso no solo pasa en el ámbito político. Este tipo de integridad baja a nuestro diario vivir, a nuestras relaciones, en el trato del esposo con la esposa, con los hijos, con nuestro jefe o en el empleo en el que estamos. Decir la verdad, a pesar de las consecuencias, muchas veces va a implicar reconocer nuestras faltas y nuestros errores, tener pérdidas, quizás en algún punto económica o ganancias que no sean tan excesivas. Pero es uno de los valores que más debe distinguir al cristiano. Y hay ciertos puestos que son importantes en las empresas transnacionales, donde lo que buscan los inversores es una persona que sea de confianza. Eso es lo más difícil de encontrar. Usted puede encontrar personas súper calificadas, súper inteligentes, pero más bien son un peligro si no son de confianza. Por eso de hecho hay un puesto que es llamado así, puesto de confianza. Una vez dicen que había una empresa que fabricaba aviones y estaba compitiendo con la empresa de aviones Boeing. Esta otra empresa se llamaba Douglas. Y entonces estaban haciendo aviones para competir contra Boeing y venderle a las compañías, a las aerolíneas. Y había un héroe de guerra justamente que era el presidente de esta aerolíneas, y entonces estaba negociando con el de la empresa nueva y quería saber cómo eran las especificaciones técnicas y bueno, finalmente hablando acerca de todo el negocio, el de la empresa pequeña le dijo, bueno, nuestros aviones son tan buenos como los del Boeing, excepto por la cantidad de ruido que tiene en la cabina dentro del avión. Entonces el
presidente le dijo al representante de esa empresa que le iba a dar una oportunidad para que mejorara la propuesta y presentara mejores números. Finalmente fue y consultó con los ingenieros y le devolvió la llamada y le dijo que lamentaba decirle que él no podía superar a lo que ofrecía Boeing en cuanto al ruido de los que había dentro de la cabina. Interesante lo que este hombre dijo. Yo lo sabía. Solo quería saber si todavía usted era un hombre honesto. Y le compró los aviones. Muchas veces la persona van a poner a prueba la integridad. Qué triste que la integridad sea puesta a prueba y no sea hallada. La integridad debe describir al creyente. La verdad trae sus consecuencias, la mentira también. Dice que había un padre que tenía un hijo que era muy mentiroso. Escuchen esta historia de los niños. El niño mentía con frecuencia y entonces el papá pensó una manera de ayudarle al niño a que se diera cuenta que mentir era malo. Entonces le dijo, vea, usted cada vez que miente está haciendo mal, está haciendo un daño. Entonces vamos a hacer lo siguiente, voy a colocar esta tabla de madera aquí en la pared y cada vez que usted diga una mentira, voy a venir aquí, voy a clavar un clavo para que usted vea todas las mentiras que dice. Y pasó esa semana y vinieron las mentiras del niño casi sin darse cuenta y el padre lo llamaba y colocaba un clavo. Y aunque el niño trataba de controlarse, venía otra vez y colocaba otro clavo. Y otra vez y otro clavo. Y cuando fue llegando toda la semana, la tabla estaba llena. Entonces llamó al niño y le dijo, vea, usted ha dicho muchas mentiras, pero vamos a hacer una cosa. A partir de ahora, cada vez que usted dice una mentira, si usted lo reconoce, viene y me dice que dijo una mentira y lo confiesa, no porque lo descubro, entonces vamos a quitar los clavos. Entonces el niño había aprendido que tenía una manera de corregir eso. Entonces si él decía una mentira, decía, ay papá, ya dije una mentira. Papá quitaba un clavo. Volvía otra vez, venía el niño, confesaba, quitaba otro clavo. Y pasó el tiempo y entonces, como él sabía que podía, si decía una mentira, tenía que confesarlo, todos los clavos salieron de la tabla. Cuando llegó el final de la última mentira, el padre le dice, ¿viste? Ahora decís la mentira, pero reconoces que estás mintiendo, lo confesás, y eso es correcto y es lo que debes hacer. Pero el niño estaba triste, se quedó mirando la tabla. Y el padre le dijo, ¿ves, hijo? Cada una de las mentiras que dijiste todavía, allí están, dejaron la marca. Tenemos solución en Cristo. Podemos confesar nuestros pecados, pero debemos ser conscientes de las consecuencias, hermano. Para no patinar o deslizarnos en la gracia, como si fuera una cuestión simplemente de luego confieso, sino esforzarnos en todo aquello que Dios nos manda para vivir con una limpia conciencia. Decía Sócrates que una vida sin un constante autoexamen no vale la pena vivirla. En términos bíblicos es el llamado a examinarnos a nosotros mismos que tenemos en cada cena del Señor, siendo conscientes del compromiso que tenemos de vivir como cristianos, compromiso que tenemos como discípulos del Señor, compromiso que tenemos como miembros de la Iglesia de Cristo. Pensemos, ¿estoy haciendo algo que no es totalmente veraz?
¿O estoy involucrado en algo que viola los principios bíblicos? ¿Qué consecuencias podría traerme reconocer ciertas cosas que no son correctas y enfrentarlas con el principio de la integridad? ¿Cómo voy a hacer para cambiar esa situación? Finalicemos leyendo el Salmo 15. Salmo 15, por favor. Dice así: Jehová, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu monte santo? El que anda en integridad y hace justicia y habla verdad en su corazón, el que no calumnia con su lengua, ni hace mal a su prójimo, ni admite reproche alguno contra su vecino, aquel a cuyos ojos el vil es menospreciado, pero honra a los que temen a Jehová. El que aún jurando en daño suyo, no por eso cambia. Quien su dinero no dio a usura, ni contra el inocente admitió cohecho. El que hace estas cosas no resbalará jamás. ¿Quién es este, hermanos? ¿Es usted? ¿Soy yo? ¿Sabe quién es este? Este es Jesucristo. Él es el íntegro, el único que es íntegro en su sentido completo, porque nosotros caminamos hacia una integridad, pero en Jesucristo nunca hubo una falta. Pero es a Él a quien seguimos, y es en sus pisadas que queremos caminar. Si usted considera entonces que esto que hemos meditado en esta vida, en este día, en este sermón, tiene alguna aplicación a su vida, tome su momento para reflexionar, para pensar, para hablar con el Señor. Si quizás tiene duda de estar o no haciendo algo que es incorrecto o inapropiado, expóngase al consejo y finalmente forme una convicción para que pueda, en base a la palabra de Dios y a su conciencia informada, tomar las decisiones necesarias. Que la palabra de Dios nos santifique.